El pacto de sangre significa que los atlantes blancos mezclaron su sangre con los representantes de los pueblos nativos, que también eran de raza blanca, generando las primeras dinastías de reyes guerreros de origen divino. Los reyes guerreros debían preservar esa herencia divina apoyándose en una aristocracia de la sangre y el espíritu, protegiendo su pureza racial. Es lo que harían fielmente durante milenios, hasta que la estrategia enemiga, operando a través de las culturas extranjeras, consiguió cegarlos o enloquecerlos, y los llevó a quebrar el pacto de sangre. Y aquella falta al compromiso con los hijos de los dioses fue causa de grandes males. Desde luego, el pacto de sangre incluía algo más que la herencia genética. En primer lugar, estaba la promesa de la sabiduría. Vale decir que los reyes guerreros y los miembros de la aristocracia de la sangre se convertirían también en guerreros sabios, en hombres de piedra como los atlantes blancos, con solo cumplir la misión y respetar el pacto de sangre. Por el contrario, el olvido de la misión o la traición al pacto de sangre traerían graves consecuencias. No se trataba de un castigo de los dioses, ni de nada semejante, sino de perder la eternidad, una caída espiritual irreversible, más terrible aún que la que había encadenado el espíritu a la materia. Los dioses liberadores no perdonaban ni castigaban por sus actos, ni siquiera juzgaban, pues estaban más allá de toda ley. Sus miradas solo reparaban en el espíritu del hombre, o en lo que había en él de espiritual, en su voluntad de abandonar la materia. Quienes amaban la creación, quienes deseaban permanecer sujetos al dolor y al sufrimiento de la vida animal, aquellos que por sostener estas ilusiones u otras similares, olvidaban la misión o traicionaban el pacto de sangre. No afrontarían, ningún castigo. Solo era segura la pérdida de la eternidad, a menos que se considerase un castigo la implacable indiferencia que los dioses liberadores exhiben hacia todos los traidores. Con respecto a la sabiduría, los pueblos nativos recibían en todos los casos una prueba directa de que podían adquirir un conocimiento superior. Y esta prueba innegable, que situaba a los pueblos nativos por encima de cualquier otro, consistía en la comprensión de la agricultura y de la forma de domesticar y gobernar a las poblaciones animales útiles al hombre. El cercado mágico de los campos y el trazado de las ciudades amuralladas debía realizarse en la tierra por medio de un arado de piedra, que los atlantes blancos legaban a los pueblos nativos para tal efecto. Se trataba de un instrumento lítico diseñado y construido por ellos, del que no tenían que desprenderse nunca, y al que solo emplearían para fundar los sectores agrícolas y urbanos en la tierra ocupada. ¿Cuándo se obtendría el conocimiento que permitía al espíritu viajar más allá de las estrellas? Individualmente dependía de la voluntad puesta en regresar al origen, y de la orientación con que esa voluntad se dirigiese hacia el origen. El combate contra las potencias de la materia tendría que ser resuelto. En este caso, personalmente ello constituiría una hazaña del espíritu y sería tenido en alta estima por los dioses liberadores. Entonces, la máxima sabiduría coincidiría con la más fuerte voluntad de regresar al origen, con la mayor orientación hacia el origen, con el más alto valor resuelto a combatir contra las potencias de la materia, y con la máxima hostilidad espiritual hacia lo no espiritual. De acuerdo con lo que los atlantes blancos revelaron a los reyes guerreros, antes de la caída del espíritu extraterrestre en la materia, existía en la tierra un animal hombre, extremadamente primitivo, hijo del Dios creador de todas las formas materiales. Tal animal hombre poseía esencia anímica, es decir, un alma capaz de alcanzar la inmortalidad, pero carecía del espíritu eterno que caracterizaba a los dioses liberadores o al propio Dios creador.
Sin embargo, el animal hombre estaba destinado a obtener evolutivamente un alto grado de conocimiento sobre la obra del Creador. Conocimiento que se resumía en el signo de la serpiente. Con otras palabras, la serpiente representaba el más alto conocimiento para el animal hombre. Luego de protagonizar el misterio de la caída, el espíritu vino a quedar incorporado al animal hombre, prisionero de la materia, y surgió la necesidad de su liberación. A esos espíritus valientes, los dioses decían: has perdido el origen y eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen, comprende a la serpiente y serás nuevamente libre en el origen. Los atlantes blancos afirmaban que su avance continental estaba guiado directamente por un gran jefe blanco, al que llamaban Nabután. Ese jefe al que solo ellos veían y por el que expresaban un profundo respeto y veneración, tenía fama de haber sido quien reveló a los mismos atlantes blancos el signo del origen. Naturalmente, el signo del origen sería incomunicable, puesto que solo puede ser visto por quien posee previamente en su sangre el símbolo del origen. La piedra de Venus, el espejo de la sangre pura, permitía justamente obtener afuera un reflejo del símbolo del origen, pero aquel reflejo no podía ser comunicado ni por iniciación ni por ninguna otra función social si el receptor carecía de la herencia del símbolo del origen. Inclusive, entre los atlantes blancos, hubo un tiempo en el que solo unos pocos, individualmente, lograban conocer el símbolo del origen. La dificultad estribaba en la imposibilidad de establecer una correspondencia entre lo increado y lo creado. Era como si la materia fuese impotente para reflejar lo increado. Con el propósito de resolver este problema y dotar a su raza de la más alta sabiduría, Nabután había descendido al infierno. Aquí luchó contra las potencias de la materia, pero no consiguió obligarlas a reflejar el símbolo del origen para que fuese visto por todos los miembros de su raza. Al parecer fue Freya, su divina esposa, quien resolvió el problema. Pudo expresar el signo del origen mediante la danza. Todos los movimientos de la danza proceden del movimiento de las aves, de sus arquetipos. El descubrimiento de Freya permitió a Nabután comprender el signo del origen con la lengua de los pájaros y expresarlo del mismo modo. Mas no era esta una lengua compuesta por sonidos, sino por movimientos significativos que realizaban ciertas aves en conjunto, especialmente las aves zancudas, como la garza o la grulla, y las aves gallináceas, como la perdiz, el pavo o el faisán. Según Nabután, para comprender el signo del origen, se requerían exactamente 13 más 13 brunas, es decir, un alfabeto de 16 signos denominados brunas o varunas. La lengua de los pájaros representaba para ellos una victoria racial del espíritu contra las potencias de la materia. Así se sintetizaría la sabiduría de Nabután. Quien comprendiese el alfabeto de 16 brunas, comprendería la lengua de los pájaros. Quien comprendiese la lengua de los pájaros, comprendería el signo del origen. Quien comprendiese el signo del origen, comprendería a la serpiente. Y quien comprendiese a la serpiente con el signo del origen, podría ser libre en el origen. Así fue como a los descendientes o aliados de los atlantes blancos, que ejecutaban el primer paso en la comprensión de la serpiente y la representaban con la forma real del reptil, abstractamente con la forma de la espiral, se los tomó universalmente por adoradores de los ofidios. Tal confusión fue empleada malignamente para adjudicar a los guerreros sabios toda suerte de actos e intenciones tenebrosas. Con ese propósito, el enemigo asoció la serpiente a las ideas que más temor o repugnancia causaba en los pueblos ignorantes de la tierra: la noche, la luna, las fuerzas demoníacas, todo lo que es rectante o subterráneo, lo oculto, etc. De ese modo, mediante una vulgarización calumniosa y malintencionada de sus actos,
Se consiguió culpar a los guerreros sabios de magia negra, de las artes mágicas más groseras, aquellas que se practican con el concurso de las pasiones del cuerpo y del alma. Curiosa paradoja, los iniciados en el misterio de la sangre pura, acusados de magia negra y humanidad. Justamente ellos que, por comprender a la serpiente, símbolo total del conocimiento humano, estaban fuera de lo humano. El pacto cultural, sobre el que los atlantes morenos basaban sus alianzas, por su parte eran esencialmente diferente del pacto de sangre. Aquel acuerdo se fundaba en el sostén perpetuo de un culto. El culto exigía la adoración incondicional de los miembros del pueblo nativo a un dios y el cumplimiento de su voluntad, la que se manifestaría a través de sus representantes, la casta sacerdotal, formada e instruida por los atlantes morenos. Los atlantes morenos afirmaban ser la expresión terrestre de Dios, que era el Dios creador del universo, y tenían un alto propósito que cumplir sobre la tierra. Además de destruir la obra de los atlantes blancos, su propia misión consistía en levantar una gran civilización de la cual saldría, al final de los tiempos, un pueblo elegido de Dios, al cual le sería dado reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Ciertos ángeles, dioses traidores al espíritu, apoyarían entonces al pueblo elegido con todo su poder. Pero estaba escrito que aquella sinarquía no podría concentrarse sin expulsar de la tierra a los enemigos de la creación, a quienes osaban descubrir a los hombres los planes de Dios, para que éstos se rebelasen y apartasen de sus designios. Sobrevendría entonces la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, vale decir, entre quienes adorasen al Dios creador con el corazón y quienes comprendiesen a la serpiente con la mente. El dios Sanad se instaló en el trono de los antiguos reyes del mundo, conocida posteriormente en el Tíbet como Chanchambala o de Jung. Allí disponía para gobernar del concurso de incontables almas. El rey del mundo presidía una fraternidad blanca o hermandad blanca integrada por los más santos sacerdotes, vivos o muertos, y apoyada en su accionar sobre la humanidad con el poder de esos misteriosos ángeles, Serafín Nefilín, que los atlantes blancos calificaban de dioses traidores al espíritu del hombre. Los Serafín Nefilín solo serían 200, pero su poder era tan grande que regían sobre toda la jerarquía oculta de la tierra. Contaban, para ejercer tal poder, con la autorización del Dios creador. Una obligación del pacto cultural. La sangre pura derramada alegraba a los dioses. Una obligación del pacto cultural. La sangre pura derramada alegraba a los dioses. Y ellos reclamaban su ofrenda. Por eso los sacerdotes iniciados debían ser sacrificadores de la sangre pura. Debían exterminar a los guerreros sabios o destruir su herencia genética. Debían neutralizar el pacto de sangre. Las castas sacerdotales formadas por los atlantes morenos, aparte de su fanatismo y crueldad, hicieron literalmente cualquier sacrificio si éste contribuía a la preservación del culto, y los convirtió en maestros del engaño. Opuestamente, los dioses de los atlantes blancos no querían ni culto ni sacerdotes. Hablaban directamente en la sangre pura de los guerreros, y estos, justamente por escuchar sus voces, se tornaban sabios. Ellos no habían venido para conformar al hombre en su despreciable condición de esclavo en la tierra, sino para incitar al espíritu humano a la rebelión contra el Dios creador, de la prisión material y a recuperar la libertad absoluta en el origen, más allá de las estrellas. Allí sería el Dios que antes había sido tan poderoso como todos. En tanto no reconquistase la libertad original, el espíritu era extranjero en la tierra y prisionero de la tierra, salvo aquel que estuviese dormido, confundido, en un extravío extremo, hechizado por la ilusión del gran engaño. En la tierra el espíritu solo podría manifestarse perpetuamente en guerra contra las potencias de la materia que lo retenían prisionero. Si la paz estaba en el origen, solo podría haber guerra para el espíritu despierto, y la sabiduría solo podría ser opuesta a todo culto que obligase al hombre a ponerse de rodillas frente a un Dios.
Los dioses liberadores jamás hablaban de paz, sino de guerra y estrategia. Entonces la estrategia consistía en mantenerse en estado de alerta. Y esto no era la paz, sino la preparación para la guerra, para cumplir con la misión que exigía cierta técnica, un modo de vida especial. Sencillamente, se trataba de 3 conceptos: el principio de la ocupación, el principio del cerco y el principio de la muralla. El principio para establecer la filiación de un pueblo aliado de los atlantes consistía en la oposición entre el culto y la sabiduría. Mas, ¿cuáles son los indicios fácticos, las pruebas concretas? Es decir, aquello que es más evidente para determinar si se trata de un culto o sabiduría. En todo caso, hay que observar si existe el templo o la muralla de guerra, porque la práctica de un culto está indisolublemente asociada a la existencia de un templo correspondiente. El templo es el fundamento fáctico del culto, su extremo material, y porque la práctica de la sabiduría está indisolublemente asociada a la existencia de una muralla estratégica. La muralla de guerra es el fundamento fáctico del modo de vida estratégico, su asiento material. Este principio explica el hecho de que la fraternidad blanca haya sostenido en la tierra, en todos los tiempos históricos, a comunidades y órdenes secretas especializadas en la construcción de templos, las que colaborarían estrechamente con los sacerdotes del pacto cultural. Y explica también el hecho de que los señores de Agartha sostengan, a través de la historia, a las órdenes de constructores de murallas de piedra, órdenes integradas exclusivamente por los descendientes blancos de los atlantes blancos, quienes dominan la sabiduría lítica y la estrategia de la guerra esencial.